de rendimiento ante la Primera Guerra Mundial, le quitaban el derecho a Alemania a tener ejército, tener armas, fábrica de armas, todo esto. Y entonces, claro, el pueblo fue humillado. Entonces Hitler convence al pueblo que la culpabilidad de todo esto es de los judíos. La economía de los marcos alemanes. Tú tenías $1, necesitaba ¿cómo se llama? Una carretilla para llevarlo al banco, una carretilla. Esto es increíble, hay que leer la historia. Yo no fui muy bueno en matemáticas, pero en historia sí me sobresalí un poco, no todo lo que hubiera querido, pero creo que el que no estudia la historia, y esto hay que estudiar la historia bíblica, pero la historia de la humanidad comete los mismos errores. Hitler no estudió la historia y cometió el mismo error a invadir a Rusia que Napoleón. Napoleón lo invadió y el invierno lo derrotó, y a Hitler le pasó lo mismo. Entonces Hitler convence al pueblo y hace un estudio y lo refleja en su libro Mein Kampf. Por eso es que la infección de eso fue grandemente en el área del Mediano Oriente, hermano. Estos grupos terroristas de Hamas, de Hezbollah, de Irán, especialmente en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, fueron endoctrinados bajo la doctrina nazi. Y el problema de que el judaísmo y los judíos eran los culpables de todos los males de los pueblos. Bueno, pues cuando George Soros padre está en Hungría, el ejército de Hitler invade Hungría, lo conquista, y él entonces se endoctrina, se convence, a pesar de que es un judío, se convence de que hay que creer en esto y se enriquece y se hace millonario aliándose con el enemigo que posiblemente al comienzo no se declaraba. Y ese es el peligro que tenemos con esta alianza que quiere gobernar a Puerto Rico, que ahora va a negar todo lo que los grandes dictadores niegan, que no son lo que son, que no son la amenaza, y una vez tienen en su mano el poder con la mentira, con el engaño que Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Eso es una cuestión. Tenemos que tener discernimiento en lo teológico, discernimiento ante las grandes herejías y las doctrinas falsas y los falsos profetas. Pero ese discernimiento no es solamente en el aspecto teológico y bíblico y espiritual, es también en discernir qué es lo que nos traen estos fantasmas, estos engañadores, estos políticos que son mentirosos, que vienen con el engaño, que vienen como falsos mesías, como falsos libertadores. Mire, todo el mundo sabe lo que yo creo en cuanto al estatus de Puerto Rico. Pero yo no le tengo miedo a la independencia en sí. Yo le tengo miedo a los libertadores. Yo le tengo miedo a los falsos profetas, no solamente dentro del cristianismo, sino dentro de la democracia y dentro de la política. Porque a esos son los que traen el veneno, los que traen el engaño, y ninguno es como cuando he dicho por aquí, cuando el David Koresh, vamos a coger porque hemos hablado de Jim Jones, vamos a hablar un poquito de hoy, lo que dice segunda de Timoteo 4:1, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y ahí está metido en la iglesia. Ahí están metidos en la iglesia en el día de hoy los paternalistas, los que dicen que si tú te convertiste bajo él, tú eres hijo de él. Y que si tú no permaneces bajo su cobertura, él te quita su ADN. ¿Quién más embuste que ese? Pero lo grande de esto es que estos predicadores los judaizantes modernos, que nos quieren convertir al judaísmo y en una mezcla de cristianismo con judaísmo, como diciéndole a Cristo que lo que hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente, que hay que también prender velas, que también hay que hacer incienso, que también hay que guardar las fiestas, que hay que comer, no comer lo mismo que le prohibía. Sí, eso fue un trato, el Antiguo Testamento fue un trato con aquel pueblo en otro tiempo, en una cultura, en una época, esa gente que como David y Samuel y todos los Isaías y Ezequías y Josafat
y Eliseo, y Elías, y Jeremías, y Jonás, y toda esa gente no tenían la experiencia del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo venía sobre los reyes en un momento dado, venía sobre los profetas en un momento dado, venía sobre los sacerdotes en un momento dado, pero no estaba como dice en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. Una vez que viene el cristianismo, ya el Espíritu Santo en el día de Pentecostés desciende y entra en nosotros. Esta gente, yo le decía los otros días, le decía yo a Belén, estábamos hablando aquí, creo que fue ayer o anteayer, yo le decía, yo admiro a esa gente. Esos Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequías, Esdras, Nehemías, Jonás, todo eso, aún en el caso bien de los principios de la vida, en el caso de Noé, esta gente servía a Dios a sangre fría, servía a Dios sin todo el conocimiento ni las herramientas espirituales que tiene el cristiano común, el más sencillo. Esta gente estaban al mismo nivel o peor que los que están tribus que nunca no han venido en contacto con la civilización. Ellos, miren el caso en el caso de Job. En el caso de Job todavía no había escritos, no había ni pergaminos posiblemente. Es decir, muchos de estos profetas, de estos reyes, de estos elementos, por eso es que Dios tiene misericordia y les permite y les tolera unas cosas que a nosotros en la gracia, porque aunque la gente piensa que la gracia es más fácil, la gracia es más difícil, porque mucho es dado, mucho se le exige. ¿Y qué sucede entonces? Que aquí en la gracia, nosotros, miren, en el Antiguo Testamento decía, y que eso se aplicaba a la mujer como al hombre. Ahora hay que entender que en ese panorama, cuando se escribe la Biblia, la mujer no valía nada. El cristianismo vino a dar a valer la mujer, pero la mujer no valía nada. Los niños, un poquito más, pero lo que valía era el hombre. Había un extremismo en eso. Pero entonces Dios bregaba con la cultura, Dios bregaba con la situación histórica, con la situación del momento. Esa gente no tenía la revelación que tenemos nosotros. Y cuando uno ve la fidelidad de Job, pues uno entiende eso. Entonces, por eso es que Dios tiene esa misericordia y les permite unas prácticas que nosotros en el cristianismo no las podemos hacer, porque Dios nos dice que no es el camino a seguir. Entonces, veamos bien claro lo que dice en la Constitución. Cuando Jesús da el sermón en el monte, dice, oíste que fue dicho en el tiempo de los profetas y en la ley de Moisés, que el hombre, y eso se aplica tanto a la mujer como al hombre, el hombre que codiciara a la mujer de su esposo y en su corazón la deseara y adulterara con ella. Escúcheme bien, no, dijo, oíste que fue dicho en aquel tiempo, que el hombre, mire para que vea la diferencia, no, eso no fue lo que dijo fue esto, si el hombre que se acostara, que adulterara con la mujer, que no fuera su esposa, y eso también de la mujer que lo hiciera con el hombre que no fuera su esposo, y se acostara con ella, o él se acostara con ella, o ella con el hombre, ya adulteró. Pero más yo os digo que ahora en el nuevo pacto, en la gracia, no solamente es que el hombre o la mujer se acueste con la mujer o la esposa que no es suya, la mujer que no es suya, el marido que no es suyo, sino el que en su corazón, mire hasta donde llega la ley, la ley donde llega la gracia, y dice, mas yo os digo que el que en su corazón adulterara con esa mujer o la mujer con ese hombre, ya adulteró. Es decir, que el pecado lo cometió interno. Por lo tanto, si muere en esa condición, ¿qué dice el Apocalipsis? Que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Si no te arrepientes, y primero es arrepentimiento, y después apartarte, y si estás arrepentido, te apartas de ese pecado. No puedes seguir en eso. Y eso se aplica a la homosexualidad, eso se aplica al lesbianismo, eso se aplica al incesto, eso se aplica a la pedofilia, eso se aplica a la mentira, eso se aplica al crimen, se aplica a todo. Entonces va en eso. El pecado comienza en el interior, en
Y cuando dice en el corazón es porque ya se ha adueñado de la mente y va a ocupar la parte emocional que el órgano del corazón la transmite. Es decir, que ya lo hiciste al interno. Pero, mire, yo tengo algo aquí, pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Dios está hablando a alguien aquí. Dios está hablando a alguna gente que no entiende porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, me dice, ¿tú dónde comienza el crimen? En la mente. ¿Y por qué dice en el corazón? Porque viene en la mente. Y cuando la mente decide y se convence que va a adulterar, que va a fornicar, que va a cometer incesto, que va a mentir, que va a robar, que va a matar, que va a cometer el bestialismo, que va a hacer todo lo que le da la gana por ahí. Entonces, cuando esa decisión está tomada, ya emocionalmente, la mente ya ha arrancado todo demás y la emoción ya está ligada a la decisión de hacer lo que va a hacer. Pero la diferencia es que esa persona ya pecó y tiene que arrepentirse, aunque no ha cometido el hecho, aunque no ha cometido el delito, ya pecó. Y entonces ahora tiene que venir a Cristo y pedirle perdón. ¿Cuál es la ventaja? Que mientras tú realizas eso luego, si mientras tú no has llevado al hecho, ya con Dios te fastidiaste, ya con Dios estás mal, ya con Dios tienes que confesar tu pecado, tienes que arrepentir. Si mueres de esa forma te vas a perder, aunque te digan lo que te digan. Pero si tú logras contener ese delito, esa inmoralidad, ese pecado y confesarlo, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si tú eres capaz de entonces hacer esto y ser justo y ser consciente y decirle, Señor, esto es lo que he pensado hacer. Señor, pero no lo voy a hacer, pero lo pensé y lo hice en mi mente. Robé mi mente y llegó a mi corazón. Eso es que se unió a mis emociones. Se confirmó con la emoción la decisión que empezó aquí. Por eso dice, cuando dice sobre el codo, guarda bien tu corazón, te está diciendo que para guardar el corazón hay que guardar la mente. Porque aquí es donde se decide y aquí es donde se confirma. Entonces, ¿qué sucede? Dice, Señor, si confesamos a ti nuestros pecados, tu sangre nos limpia de todo pecado. Y ahí arreglas con Dios. Las huellas, las cicatrices espirituales, las consecuencias en tu vida son menos que si llevara a cabo el hecho. Pero cuando tú vas del pensamiento y tú llevas el pensamiento que ya has confirmado con tu emoción, en el centro de tus emociones en el corazón, en tu computadora que es la mente, tú vas y cometes el adulterio y lo cometes en un hecho y te acuestas con esa mujer o con ese hombre en la cama o violes o haces un incesto o un bestialismo, yo no sé, lo que sea, o te acuestas con ese macho, con esa mujer y eres un homosexual y una lesbiana y cometes ese hecho. Ya ahí, primero te tenías que arreglar solamente con Dios, pero ahora estás complicado porque ahora el pecado se ha vuelto en una realidad y tienes ahora unas consecuencias de familia. Ahora, eso es una consecuencia de salud. Y ahí el problema se te complicó más todavía. No solamente ahora tienes que pedirle perdón a Dios, sino que también tienes que pedirle perdón a quien ofendiste. Le pediste perdón a tu esposa, a tu esposo, a esos niños que has violado. Pero ya el problema es que ya ahí entra, si tienes un hogar, ya es razón más, dice si te adulteró, dale carta de divorcio. Estas palabras, ya ahí estás destruyendo tu hogar. En la mente te infectaste tú, pecaste contra Dios porque el pecado se hace primero que nada contra Dios, después contra nosotros, contra el cuerpo y después contra la sociedad y las estructuras de la familia. Nunca habías oído esto, pero esto es una escuela. Esto no es un programa común religioso. Sí es de fe, sí es bíblico. Bregamos con las noticias, bregamos con todo. Pero en la noche de hoy estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viviendo es producto de lo que pasa en las mentes. En las mentes del pueblo de Israel se metió el pensamiento de
de dejar que la República de Israel se convirtiera en la Sodoma y Gomorra del Mediano Oriente. Y no se corrigió. Y Netanyahu lo permitió. Y los gobernantes de Israel en la que ni se lo han permitido. Y aunque o sea, Dios lo juzga conforme a su conocimiento y conteniendo el conocimiento del Torá y de todas las enseñanzas que ya nosotros nos graduamos de eso. Dios lo juzga y dice que teniendo ese conocimiento han desobedecido a Dios. Y por eso es que le ha pasado todo lo que le ha pasado. No es que Dios le mandó eso, no. Que Dios se salieron de la protección de Dios. Se salieron de la cobertura de Dios. Y cuando tú no estás en la cobertura de Dios, en las manos del Señor, todo es posible que te falte. Y luego en el caso de Netanyahu, obedeció a Biden, que es un instrumento de Satanás, que no gobierna, que lo gobierna Obama. Obama, que estudió 5 años en una magra, que su corazón está con los musulmanes, que su mentalidad estudió ser organizador de grupos activistas, lo estudió con uno de los maestros más grandes universitarios que brega con eso. Y ya está muerto, ese señor ya está muerto. Saúl Alinsky. Los que conocen la historia, pues Saúl Alinsky era un profesor de marxista, de los más grandes en las universidades de Estados Unidos. Entonces, Saúl Alinsky escribe un libro, To Organizers, lo que llama organizadores de barrios. Dicho sea de paso, hay una noticia aquí que George Soros, el que estaba hablándole ahorita, no me he desviado, pues que estamos haciendo una cosa y otra aquí. George Soros acaba de estar auspiciando con millones y millones y millones de dólares una escuela de abolición en Estados Unidos. Una escuela para indoctrinar la juventud en una escuela especializada. Óigalo bien claro, para destruir la policía y los medios de protección de la sociedad norteamericana. Para crear un caos y destruir las estructuras actuales de seguridad, de las estructuras de protección, todo eso. Cómo meter todo esto que usted está viendo con estos grupos de Hamas. Todo esto se alega que el señor George Soros y su hijo, Alex, son los que están detrás, poniendo millones y millones y millones para elegir fiscales liberales con ideas radicales de libertinaje, todo antipolicía, anti estructuras económicas como las que nosotros tenemos en nuestra sociedad, y tornar esto en un estado totalmente comunista, totalmente ateo. Este hijo del diablo, que siendo judío es un apóstata. Entonces, todo esto está pasando. Todo esto está sucediendo, hermano. Entonces, estamos hablando de que se endoctrina, en el caso de él, cuando los alemanes se han derrotado, entra Rusia con el comunismo y el padre de George Soros entra en esa filosofía. Su hijo adquiere todas estas cosas y por eso es que es un multimillonario que aprueba el aborto, que mete millones a favor de los transgéneros, a favor de destruir la democracia en Estados Unidos, a favor del ateísmo, a favor del satanismo, a favor de todo lo que sea contrario a Dios. Y esto es una cuestión que nosotros tenemos que entender. Por eso es que tenemos que entender que todos estos jueces, por cientos de jueces, demócratas, y no porque sean demócratas, porque hubo jueces demócratas que eran conservadores, no. Pero este hombre ha metido millones. Esa fiscal que está dirigiendo todos los ataques a los juicios y los jueces y los jurados, son la mayoría. Todos esos fiscales son personas que llegaron a ser elegidos, porque en Estados Unidos se eligen los jueces, llegaron a ser elegidos y llegaron a ser elegidos allí y están en el poder, y esa misma, la que ha llevado todos los juicios contra Trump en Nueva York, es una mujer, la Leticia esa, que ella dice que ella llegó predicando que iba a destruir ese tipo. Bueno, pero eso es lo que han cargado los tribunales, han cargado los jurados, han cargado los fiscales, los jueces. El sistema de justicia de Estados Unidos está infiltrado. La Casa Blanca está infiltrado de enemigos de Dios, de enemigos de Israel, de enemigos del cristianismo.
Las agencias desde que estaba Obama en el poder, hasta las agencias del FBI, las agencias de la CIA, todo eso ha sido infiltrado. Es un proceso de años, hermano. Son gente que han se transformado en ángel de luz y han dañado la mente de las personas y han tomado lentamente el control de todo. Entonces uno tiene que entender que la historia se repite. Y entonces ver lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Cuba, lo que ha pasado en muchos países del mundo. No solamente de izquierda, a veces han sido de radicales. Hitler era un radical de derecha. Mussolini era un radical de derecha. Los extremos políticos son destructivos, mis amados hermanos. Entonces, estamos hablando aquí en el día de hoy de la realidad, de dónde emana todo y la importancia de mantener nuestra mente con pensamientos e información positiva, palabras. La fe viene por el oír de la palabra. La fe viene por la enseñanza que se da de la Biblia. Y estaba hablando acerca estaba hablando de estructura de cómo empieza el pecado. Entonces, ¿dónde es que empieza? Empieza en la mente. Y cuando se convence en la mente, entonces pasa a tomar la decisión totalmente, porque el pecado en primer lugar se comete contra Dios y después contra la sociedad y contra el prójimo. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque mire bien claro lo que estaba diciendo. La ley era más floja que la gracia. Jesús dijo, y lo repito ahorita de nuevo, dijo bien claro: si dijeras en tu corazón, voy a codiciar, cometer adulterio, entonces ya pecaste. En la ley era si te acostabas, en la ley era si matabas, en la ley era si robabas, en la ley era si hacías lo que decías que era pecado, que era maldad, homicidio, pero en la gracia, si tú en tu mente adulteras y no te arrepientes y te mueres, te vas con el infierno. Ahora, si te quedas vivo un tiempo y no lo llevas a cabo, te libras de las consecuencias que vienen del pecado. Por ejemplo, cuando tú, como estaba hablando ahorita, adulteras o robas o matas, y eso empieza en la mente y se va y se asienta en la emoción y se controla y decides totalmente en todas tus capacidades que lo vas a hacer. Bueno, cuando tú cometes ese delito, esa inmoralidad, ya tú tienes un problema con la ley, con la sociedad, con el Estado, con la estructura. Si es un adulterio, tienes un problema con la estructura de la familia y tienes un problema legal. Porque inmediatamente eso da una razón para que el matrimonio se destruya, porque es difícil. Hermano, era en el tiempo de Moisés, decía que era la carta de divorcio. Y en la palabra, pues ese es uno de los medios, la infidelidad, que puede ser muchas cosas. Pero hablando de esto, para que vea la seriedad del evento. Una persona, antes de matar a una persona, a menos que no esté loco. Si está loco, lo hace espontáneamente. Pero una persona normal que va como estos criminales que han hecho barbaridades aquí, que han matado a la mujer, han matado al papá, han matado a la mamá, este hombre que llega a la casa y le pone la escopeta y la mata a la que era su esposa y ahora la mata. Pues ese tipo de personas ya lo hizo. Ya lo había hecho en la mente. Ya se suicidó en la mente. Y luego lleva a cabo el suicidio y destruye. Pero cuando tú cometes el delito, tienes un problema con la sociedad, tienes un problema con la estructura de la familia, tienes un problema, si te robas, tienes un problema con la ley, si matas, tienes un problema con la ley, si violas, si eres un político y te corrompes, tienes un problema con la ley. Si el diablo te tentó, porque ser tentado no es pecado, pero someterse a la tentación, es decir, si te vino a la mente suicidarte y no lo hiciste, pídele perdón a Dios. Si te vino a la mente robar y no lo hiciste, y dijiste voy a robar, pero en la mente dijiste no, me detengo, no lo hiciste, tuviste determinación, te aguantaste, entonces pídele perdón a Dios.
Pero una vez, por eso es que la gente se convierte y dice, bueno, maté y aquí estoy en la cárcel. Bueno, estás pagando las consecuencias del pecado. Estás en la cárcel porque hiciste. Puede haber gente inocente en la cárcel, eso es otro tema que no voy a tocar ahora. Pero estás pagando, la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna. Yo siento en esta noche decirte, si estás pensando suicidarte nada más, recapacita. Porque una vez que te mates, no tienes salvación. La persona que se suicida, óyeme bien claro, te pierde, porque eso es un pecado de idolatría. Tomaste el lugar de Dios. Ahora, hay personas que esto es una excepción, que se suicidan y no mueren inmediatamente. Y tienen 1 hora, 2 o 3 horas ahí y luego mueren. Si en ese tiempo que todavía tenías conciencia, que eso es muy difícil, muy raro, muy difícil, casi imposible, pero sí, si antes de morirse esa persona tuvo una oportunidad de arrepentirse, pues ahí yo me meto en su salvación, porque ya ahí puede ser que se haya salvado, si antes de morir pidió perdón. Pero eso es un 99.9 de imposibilidad. Casi todos que se suicidan, como Judas, van a parar al infierno. Por eso es. Entonces tienes que entender. Entonces tú te estás quejando. Mire cómo es esto. Le fuiste infiel a tu marido, le fuiste infiel a tu esposo, cometiste incesto. Oye bien. Y te estás quejando porque eso te pasó por la mente, lo maquinaste y te dejaste engañar del diablo porque tú tienes una voluntad y tú puedes resistir lo que el diablo te dice que haga. Y tú no lo hiciste. No tienes ese problema, pero lo hiciste. Ahora tienes un problema. Posiblemente tu hogar no exista mucho. No sé qué misericordia podrá tener tu esposa, tu esposo de ti, pero una probabilidad que tu hogar ya se acabó. Como puede ser que si te arrepientes, y puede ser que esa persona, el hombre o la mujer, tenga piedad de ti y se den una oportunidad y se reconcilien, pero existe una gran probabilidad, un 80%, 90%, que ya eso está destruido. Y la tortura interna, el diablo que es el acusador, los hermanos, acusándote, atormentándote, afectándote emocionalmente. Fuiste al banco, te llevaste el dinero, asaltaste el banco, te agarraron, ya eso pasó. Ahora tienes un problema no con Dios nada más, tienes un problema con las autoridades, estás en la cárcel. Entonces, eso es el asunto. Es que las consecuencias son mayores. Entonces hay gente que dice, ay, ¿para qué voy a vivir una vida santa? ¿Por qué voy a vivir una vida moral? Bueno, porque las consecuencias, escúchame bien, de no vivir una vida moral son peores que las consecuencias positivas de vivir una vida moral. O sea, si tú te guardas, por eso dice que la salvación no es por obra, sino por gracia del Señor. Es decir, que tú puedes ser una persona justa y estar perdido, porque si no confiesas a Cristo como tu Salvador, te pierdes. Ese es el pecado de la incredulidad. Es el pecado del ahogado que no sabe nadar, le tiran una salvavidas y no lo coge y se ahoga. Se ahogó no porque no sabe nadar, se ahogó porque no agarró el salvavidas. En otras palabras, entonces tú estás en una situación que tú estás y has guardado una vida honesta, fiel a tu esposo, fiel a tu esposa, y eso es bueno, eso tiene su premio. No dejes que el diablo te diga que estás mal, que estás perdiendo tu tiempo siendo honesta, siéndole fiel a tu marido, a tu esposa, siendo honesto, siendo una persona que no blasfema, siendo una persona que se cuida, que no es perfecta, pero que vive una vida decente, una vida moral. Entonces el diablo te dice, pero ¿qué vale? No vale si me voy a perder. Bueno, porque el problema de esto es que la vida decente, la vida correcta, aún con cómo tratamos nuestro cuerpo, todo cómo conducimos nuestra vida, somos honestos, pues no, eso no te salva, pero tienes una bendición. No vas preso,
no tienes una conciencia culpable, no tienes las consecuencias de haber cometido un delito, no tienes las consecuencias de haber puesto tu hogar en una situación cuando, aunque se reconcilie con tu esposo o tu esposa, la confianza tardará años en venir, aunque el perdón es inmediato. El único que perdona completamente y echa a un lado todos tus pecados es Dios. Pero la memoria, de eso es por eso que perdonar, pero no recordar y olvidar, eso es mentira. Lo que hay es que cuando tú perdonas, aunque eso venga a tu mente, de vengarte por lo que te hicieron, pues ya tú perdonaste y cuando estás en Dios, pues entonces Dios te fortalece. Pero si tú pediste perdón y te perdonaron, sépase que eso tiene sus consecuencias, porque el perdón es una cosa y la confianza es otra. El perdón es inmediato, es sacarse ese rencor, ese odio de la frente, dispuesto a hacer el bien, dispuesto a orar por ti, dispuesto a ayudarte. Pero la confianza es diferente. Siempre va a haber esa duda. Vamos a hablar del adulterio o de robar, del ladrón, cualquiera de los dos. ¿Lo hará? ¿Podré yo confiar en esta persona? Esta persona que me traicionó, la he perdonado, pero quiero ver sus frutos. Así que hay una diferencia. Se puede perdonar, pero recuérdate algo, que no se olvida nunca, eso está grabado ahí. Y entonces hay que volver a edificar, a construir la confianza. Y ese es el problema. Destruir un edificio es fácil, reconstruirlo es caro y difícil, y a veces casi imposible. ¿Está aprendiendo algo esta noche? En otras palabras, que es importante parar el pecado cuando está naciendo en la mente y en el centro de tus emociones, de tu corazón, que caer en eso para después tener que enfrentar las consecuencias. Y como estaba cogiendo dos ejemplos, el ladrón y el adúltero, y la ladrona o la adúltera, como quiera, el hombre o la mujer, va y le pide perdón a la esposa o le pide perdón al esposo. Y por esa cosa de la gracia, del cristianismo, lo que sea, la persona perdona a la pareja. Entonces, piensa que se acabó todo. Y eso me recuerda a mí a un caso que yo atendí en la oficina de un miembro de una iglesia en Arecibo, un pentecostal. Ese hombre le había sido infiel un montón de veces a la mujer. Ese hombre le había pegado galletas. Ese hombre, era un borrachón. Era un abusador no solo físico y toda manera. Y un día se convirtió a Cristo. Su esposa orando se convirtió a Cristo. Y luego pasó un año y él pensaba, ¿por qué vino a mi oficina llorando? Estuvimos hablando como 2 horas y yo lo dejé que hablara y me dijo, mi esposa me odia, mi esposa no me quiere. Yo dejé de robar, yo dejé de beber ron, yo dejé de serle infiel, yo dejé de pegarle y ahora que soy cristiano me trata más mal y se ha ido hasta el mundo y me ha dejado. Yo me quedé mirando y le dije, después que tú te convertiste, tú le pediste perdón a tu esposa por los golpes que le diste, por los adulterios que le hiciste, por todo lo que hiciste. Digo, no, porque Cristo me perdonó. Ah, bueno, Cristo te perdonó. Pero el pecado primero es ya tú te arreglaste con Dios, pero te has arreglado con esa persona. Por eso dice que el que venga al altar tiene que reconciliarse con si tú me odias o si yo te odio, vas al altar y Dios no te oye. No te oye. ¿Por qué? Porque ya tú le pediste perdón a Dios, pero no te has arreglado con tu adversario. Sigues calumniándole, sigues vituperándole, sigues maltratándole y justificando, que es peor, porque entonces justifica todo, porque ahora yo soy cristiano, yo soy cristiana. Óyeme, vamos a coger una clase esta noche, ¿verdad? Entonces, y eso pasa con los políticos. Eso pasa con Netanyahu, que Dios me dijo que lo iba a destituir, y hoy cuando veo las noticias, cuando Dios habla, lo que Dios dice se cumple, hermano.
Netanyahu, Dios dijo que lo iba a vomitar porque convirtió y perseveró con los demás. No detuvo que Israel se convirtiera en la Sodoma y Gomorra. Y así como defiendo el Estado de Israel, tengo que decir que Dios los castigó muchas veces a esa nación y a ese pueblo por los rebeldes, por lo inmoral, por los criminales que se volvaron. ¿Cómo blasfemaron? Dios no venga con el cuento que es el pueblo escogido de Dios. Y entonces no ha leído usted la Biblia, porque en el pueblo escogido de Dios, léase el libro de los jueces, léase Deuteronomio 29, léase Deuteronomio 29 si usted quiere hacerlo, léaselo completo. Las bendiciones y luego las maldiciones. Entonces la gente cree que eso es así. Ay, Dios mío, el pueblo santo de Dios. Eso creía yo cuando por primera vez volví a Israel. 13 veces, y fue que me dieron cuenta que sí, la tierra es santa en el sentido de que Dios la separó para él, pero el pueblo ha dejado de ser santo hace tiempo. Sí que hay rabinos y hay grupos ortodoxos que guardan la ley como pueden, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del pueblo en general. Y mientras esos rabinos, esos líderes religiosos, que muchas veces son bien hipócritas y otros son bien consagrados en lo que creen, pero todavía niegan a Cristo. Óigalo bien, esos rabinos bien dedicados, la mayoría, no creen que Jesucristo es el Mesías. Y hay otros que están empezando a creer, pero muchos de ellos están perdidos. El hecho de que lo que sea igual a una religión. Entonces ver tantos cristianos negando el cristianismo y ahora creyendo que necesitan algo más y haciendo una mezcla de judaísmo con cristianismo. Y yo admiro ese pueblo, esos ortodoxos rusos ortodoxos judíos hebreos que guardan todos sus ritos, pero eso no los salva. Pero entonces hablamos ahora del gobierno, hablamos del pueblo, la juventud de Israel. Mire dónde estaban la noche de Sukkot, en ese baile con un muñeco, con un ídolo de Buda que vino de Tailandia, con una tipa que estaba predicando una falsedad de brujería, de santería, de cuánto demonio había, de idolatría. Y de las cosas que le he dicho, Tel Aviv es un centro de perdición. Y no solamente ese día de Yom Kippur se fueron hasta Jerusalén a blasfemar las turbas homosexuales y lesbianas, sodomitas. Y el gobierno no hizo nada. ¿Qué me importa a mí las Naciones Unidas? ¿Qué me importa a mí lo que los gobiernos de Biden y los demócratas de Estados Unidos impongan? Y lo que la Unión Europea quiere poner. La ley viene de Jehová. La ordenanza viene del cielo. A quien tenemos que agradar es al Dios de los cielos. Las leyes de los gobiernos se corrompen. Y quieren ser, que es lo que Dios les decía, no sean como los demás pueblos. Entonces ver un montón de cristianos acomplejados, ministros y pastoras y pastores y apóstoles y supuestos profetas, que no es suficiente con el documento de la gracia, con el elemento de la gracia, con el pacto de la gracia, con el nuevo pacto. No es suficiente con la muerte de Cristo, con la sangre que derramó tomando nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, mas la debe de vida eterna. Y es el Cordero de Dios que quitó el pecado, no solamente rasgando el templo y clavando todo, clavando en la cruz todas las tradiciones y todas las maldiciones. Están guardando fiestas, prendiendo velas, poniendo amuletos en las casas, en los carros. Y yo, mire, usted haga lo que da gana, pero esa es la verdad. Usted le está dando una bofetada a Cristo. Usted le está diciendo que lo que hizo en el Calvario no fue suficiente. Y después vienen con los embelecos de paternalismo, usurpando cosas que no están ni en la Biblia. Que usted no es padre mío, ni usted es madre mía. Papá, le llamáis solo el que está en el cielo. Que soy una persona como un padre o una madre, que puede ser, pero no eres padre de nadie. El que hizo la obra de salvación, el que hizo la obra de libertad fue el Espíritu Santo, y te usó a ti, que te dio la miserable, tú que eres un miserable igual que yo, nos dio la oportunidad que no le dio a los ángeles de predicar este evangelio a toda criatura. Y eso, yo tengo más respeto por esos judíos ortodoxos que por un pentecostal o un evangélico que se disfraza como uno que vi en televisión, que estaba disfrazado como un sacerdote judío, o se disfrazan como profetas o con cuanta cosa hay.
y embelecos y rituales y bajando a la cultura tan acomplejados que no basta con los cultos, con los cultos de la música, de los que cantamos en las iglesias, que ahora tienen que traer hasta las danzas de los judíos al altar, y los bailes y los ritos y las fiestas y toda esa vaina. Y le están diciendo a Cristo en la cara: lo hago, la sangre que tú derramaste no fue suficiente. Lo que tú hiciste en los 3 años de ministerio en tu venida al mundo no fue suficiente. Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. No lo quitó la fiesta del tabernáculo, no lo quitó los intérpretes del Torá, de la antigüedad, no lo quitó solo Cristo cuando fue al Calvario, cuando dio su vida por ti. Y tú te atreves a decir que tienes que hacer todos esos embelecos. Es una vergüenza. No te decir más nada. Yo no juzgo tu salvación, pero dice que el espiritual juzga todas las cosas. Juzgo tu acción. Es un respeto, es un irrespeto. Es increíble. Cristianos y cristianas que una vez bailaban en el espíritu, ahora tienen que aprender a bailar. Que hay que enseñarle a la gente a aprender a bailarle a Dios. Yo he danzado en el espíritu. Yo sé que hay una cosa que es carnal y una cosa espiritual. Pero lo que les quiero señalar en esta noche es la importancia de entender lo que es y lo que no es de Dios. El peligro que hay cuando la gente reemplaza los ritos, los rezos, tanto que gritamos los católicos, rezando salmos, rezando oraciones de rabinos que no se saben si eran unos santos o eran unos corruptos, como hay rezar oraciones de un pastor, o oraciones que no se sabe quién es, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Perdóname, Señor, todas mis fallas y mis imperfecciones, y ten misericordia de mí. Perdona a mis detractores. Sana y libera del legalismo, del judaísmo, de las herejías, de los engaños de estos falsos apóstoles, estas mentiras de paternalismo, para sacarle el provecho económico, para tener mintiéndole, diciéndole que le están ganando el ADN. Tú no puedes dar el ADN de nada, eres un impostor, eres un mentiroso. Quítame la ofrenda y sácame de todo tu camino, pero vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me diga. Esto hay que sacarlo antes que venga el terremoto, antes que venga todos los juicios que van a caer sobre Estados Unidos. Ya empezó a caerle el juicio a Cuomo. Ya hoy está en las noticias: ese tipo jamás podrá volver. Dios dijo que va a gobernar a la política. Dice el Señor no solo el 2020, en julio de ese año, Cuomo era gobernador, y me dijo: yo lo vomitaré, y lo está vomitando. Hoy estaba en todas las noticias de Estados Unidos. Netanyahu hace unos días que me dijo que Dios lo vomitaría y que tendría que renunciar porque le falló a Dios, obedeciendo a un impostor, a un hijo del diablo que ha sido el hombre que gobierna los Estados Unidos, Biden. Y Obama tras bastidores, engañando al pueblo. Llegó la hora de decir la verdad. Oh Señor, salva a este pueblo. Redime a los que están en pecado, levanta a los que están caídos, bendice al pueblo en general, Padre, con salvación y bendición. Y mire este culto el domingo en la iglesia Mission Board, hermana Elizabeth González y Juan de Dios, allá a cruzar en la avenida del Museo de Carolina, en la avenida Country Club, que a las 11 de la mañana, cuando yo me pare en ese púlpito, tú pongas el mensaje en mi boca y que enfermos sean sanados y gente sea liberada. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, Señor. Gracias. Quiero decirles que también el domingo a las 6 de la noche empieza el culto que se va a dar, o sea, nuestra secretaria general del Concilio de Asamblea de Dios, Sonia Weiss, mujer buena, siempre que iba a la oficina del concilio me trataba tan bien. Su último, van a dar un servicio en memoria de ella en la iglesia Asamblea de Atoteja, Pájaro Americano, aquí en Bayamón, a las 6 de la noche el domingo. Yo predico a las 11
Y ya a las 6 y algo estaré por allí, 6 a 6:30 estaré allí para estar un rato en ese homenaje final. A eso es el cadáver, ella se fue ya. Eso lo hacemos por honrar y consolar a los que quedan vivos, porque ya Sonia se fue. O sea, yo siempre digo que los funerales se hacen para los vivos. Los muertos no necesitan nada de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga, hermano. Yo no sé cómo estoy últimamente viendo todo esto que Dios hace, pero tenía otras cosas que tocar hoy, pero hermano, oremos este fin de semana. La cosa se está poniendo el lunes, si Dios lo permite, o quién sabe el domingo. El domingo no, pero el domingo no va a ser posible, pero quién sabe si mañana, o por lo menos el lunes, venga y le hable con Majo sobre lo que está pasando en Texas. Lo que está pasando en un pueblito de Texas, que se llama Eagle Pass. Bueno, en un pueblito de Texas donde está Shelley Park y Eagle Pass. Y cómo este gobierno ha creado un problema de millones que están cruzando. Hoy vi un documental y voy a hablar de esto en el próximo programa, pero no, simplemente quiero decirle que vi un programa del Daren y quiero hacer un programa, hablar de esto, de los inmigrantes, y hay tantos inmigrantes engañados, hermano. Estados Unidos no es la tierra prometida. La tierra prometida es donde Dios quiere que estemos. No te vayas a donde Dios no te envía. Abraham salió de Ur de los Caldeos a la tierra sin saber para dónde iba. Pero Dios no lo mandó a un lugar, sino que Él escogió. La desesperación y todo no te puede obligar. Vi los rostros de tantos venezolanos, vi hasta de un libanés, un árabe, cruzando el Daren. Hoy voy a estar haciendo, a esta misma noche voy a estar haciendo una llamada, a conectarme con un hermano que quiere llevar una ayuda humanitaria adentro, bien adentro, donde están toda esta gente siendo violada, masacrada, muriendo de hambre. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Eso en Panamá, en el Daren. Ore por mi esposa, por mi hijo. Ore por mis hijas, Kimi, Catherine, Freddy. Ore por el hermano Antino, que nos ha estado ayudando mucho. Ore por Gaby, que Dios lo bendiga. Ya ahorita se va a predicar de nuevo. También cuando lo llamo, ahora que no tenía quien me llevara a un sitio a otro, también me ayudó. Estuvo conmigo un día entero. Dios bendiga a José Clemente, que tiene la agencia de seguridad, que cuando lo necesito que me lleve. Y ya pues en unos días voy a estar hablando. Y el hermano Andino, que también está colaborando, y el hermano Ivette Montes y su esposo, el ingeniero Willy del Pilar. Ore por toda la cadena del milagro. Ore por toda la gente que nos ayuda en todos lados. Déjenme leer unos nombres aquí. Vamos a ver todo esto. Rubén Valero desde Maracaibo. Espero este año, Nieto, pues tenemos ya planes para Brasil y tenemos planes para México. Entonces, Rubén Valero desde Maracaibo, Estado Zulia. Posiblemente este año vayamos allá. Edward Félix Acosta, me gustaría que cuando escriban me digan de dónde, como hizo Rubén aquí, dónde está Nelson Reyes. También Gaby, estás pegado ahí, te felicito. Estás pegado ahí, bueno. Estás pegado ahí. No sé qué pasa aquí. Vamos a ponerlo debajo. No sé. Damari, esto es un jabulón aquí. Damari Andújar de Agosto. Luz López, Enoc Ramos, Avi Sepúlveda Olavarría, Dani Espada, Dios te bendiga, Nelson Reyes, a ver quién más. Es que se repite todo. No sé qué pasa aquí. Nelson Reyes, Gaby Olloa. No pasa. Se paralizó ahí.
Bueno, Dios le bendiga grandemente. Recuerda que puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, para recibir nuestra carta de mensaje mensual. No tiene que enviar ofrenda ni nada. La ofrenda es algo voluntario y de corazón que usted hace. Y si desea enviarlo, lo puede hacer en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, por ATH Móvil, la sección de negocios. Deposita allí a Clamor a Dios. Pero sobre todo recuerden que la oración eficaz del justo puede mucho. Ore por nosotros y oramos por todos los necesitados en el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hasta mañana al mediodía, cuando este programa se repetirá mañana. Dios le bendiga grandemente.